Solución a la crisis del gobierno. Vamos a presentar la solución a la crisis del gobierno siguiendo el método Pring-Concert, ya que existen diferentes enfoques, las discusiones son cada vez más contundentes, sin embargo, no se llega a la solución. Todos opinan, todos comentan, todos analizan, pero no hay una solución, no solamente a una crisis de un gobierno nacional, sino la crisis es mundial. También se repite siempre, pero no se presenta una solución. Entonces aquí presentaremos esa solución. Empezaremos entonces analizando un gobierno nacional. Ahora, un gobierno nacional tiene una estructura que si seguimos analizando vamos a ver que también hay un gobierno regional y un gobierno local. Naturalmente, un gobierno local depende del gobierno regional y un gobierno regional depende de un gobierno nacional. Pero si seguimos esta secuencia, podemos decir también que un gobierno nacional depende de un gobierno mundial, aun si este gobierno no existe. Justamente su no existencia puede ser la causa de un desorden mundial, a tal punto de que la humanidad está a un paso de su autodestrucción. Pero esto no va a pasar. No va a pasar porque contamos con el método filosófico que nos permite encontrar la solución. Entonces, un gobierno mundial también depende de un gobierno planetario. Por algo, la cultura inca, por ejemplo, tomaba en cuenta el orden de la naturaleza para conducir la vida humana. ¿Y por qué nosotros vamos a seguir insistiendo de que toda la solución viene de la mente humana, del ser humano? No puede ser ya. Esta discusión debe terminar. Y un gobierno planetario depende de un gobierno universal. Siendo así, nos corresponde analizar los niveles, los niveles. Entonces vamos a tener 5 niveles para analizar, para dar solución a la crisis del gobierno. Entonces empezaremos por los niveles de fundamento, la base. Sin la base podemos seguir especulando, analizando, discutiendo, pero nunca vamos a llegar a una solución. Entonces nuestro punto de partida, según el método Pring-Concert, es la esencia universal. De la esencia universal depende los principios universales, las leyes universales, leyes científicas en forma descendente hasta la evidencia empírica. Esta estructura de los fundamentos se va a repetir en cada análisis. Por ejemplo, vamos a tener aquí en los niveles de organización, tenemos en primer lugar el universo, luego el planeta Tierra, la humanidad, la sociedad y la persona. Estos niveles de organización es necesario tomar en cuenta para poder encontrar la solución a la crisis del gobierno. ¿Por qué? Porque estos niveles de organización concuerdan con los niveles de fundamento. Por eso podemos poner aquí la conciencia universal. Aun si esta conciencia universal depende de la educación, tenemos que implementar una nueva educación si queremos dar una solución a la política, a la crisis del gobierno. Pero como no estamos apuntando, no hemos identificado la causa profunda, ¿no?, de la crisis del gobierno, entonces no le damos atención y énfasis a la educación, porque es necesario formar la conciencia universal en el ciudadano para poder formar también la conciencia planetaria y así podemos tener una conciencia mundial, una conciencia social y una conciencia individual. Luego ya viene la teoría de la política, porque la política aún si se ha desarrollado, analizado en cada tiempo, pero a nosotros nos corresponde analizar según los problemas globales que estamos viviendo. Entonces, empezaremos por la política universal, luego la política planetaria, la política mundial, la política nacional y la política local. Este es el orden. Sobre esta base recién podemos establecer que, y partiendo de la esencia universal, que debemos primero establecer el gobierno universal.
solamente para nuestro entendimiento, porque al margen del comportamiento del ser humano o al margen de la existencia del ser humano, el gobierno universal existe siempre. También el gobierno planetario. En otras palabras, nosotros no somos imprescindibles para el planeta. Podemos autodestruirnos, podemos desaparecer, pero el planeta sigue existiendo, sigue gobernándose junto con el gobierno universal. Por eso, nuestra tarea de crear un gobierno mundial debe ser bajo el concepto de integrarnos al gobierno planetario y al gobierno universal. Luego, recién podemos encontrar una solución a un gobierno nacional y con ello a un gobierno local. Como pueden ver, la solución a la crisis del gobierno es sencillo y simple, pero depende de la voluntad humana, si queremos conservarnos o queremos seguir el camino a la autodestrucción.